¿Qué creen? Como ustedes lo pidieron, es momento de sorteo. Puedes ganarte todo lo necesario para tener el año nuevo más increíble del mundo, incluido un iPhone 10, una Crafty Planner 2018 y todas estas cositas para organizarte mejor. Para participar solamente tienes que unirte a la familia Crafty dando clic en el botón rojo que dice suscribir y activando la campanita. Y si quieres puntos extra, comparte por todos lados el sorteo utilizando el hashtag CraftySorteo. Y ahora que ya participas, comencemos con el tutorial. Encontré otro aquí en el bote. O sea, esto no está padre, pues, pero lo vamos a lavar para poder ponerlo en un regalo. Ya tenemos dos. Si se pueden hacer regalos con poco dinero. El día de hoy me voy a poner a prueba para hacer 3 regalos cada uno utilizando solamente 100 pesos mexicanos, que fue lo que ustedes votaron en Twitter. Son aproximadamente como 5 o 6 dólares para que se den una idea. Y el objetivo de este reto es hacer los regalos completos, incluida la envoltura con ese presupuesto. Y lo que no se va a incluir son cosas como el transporte o cosas que ya tenemos en nuestra casa como agua, gas, tijeras, lápices, etc. Entonces, el plan es hacer los 3 regalos, cada uno utilizando solamente 100 pesos. Necesitamos conseguir materiales que sean fáciles, que sean baratos y que además nos dejen hacer algo bonito. Así que estoy pensando para la primera idea hacer una bufanda con un pedazo de tela suave. Podremos pintarla quizá o agregarle algo, ya veremos allá cuando estemos afuera. La envoltura estaría padre que fuera algo como original, no sé, como quizá una caja de Starbucks o algo así. Los materiales no son tan caros. Para la segunda idea estoy pensando un peluche como el que hicimos en el video pasado, que está fácil porque es un calcetín, es fácil de conseguir, no necesitamos el relleno. Y estaría padre también complementarlo con algo como un portarretratos tipo caballete o algo así. Y para la tercera idea estaría padre hacer un joyero utilizando porcelana fría, que no creo que sea tan difícil hacerla ni tan caro, ya veremos si nos conviene. Y está también como padre el detalle para que tu amiga tenga algo ahí en su cuarto. Muy bien, ahora sí, vamos de compras. Vamos ya al primer lugar. Tenemos que ir a un lugar donde haya varias tiendas, entonces vamos a ir a una plaza. Bueno, pues ahora la cosa es encontrar materiales que podamos hacer muchas cosas o que sean baratos. Entonces vamos a ir a una tienda de telas. 55 pesos. 1,5 de ancho. Está muy caro. 79 se nos pasa ya y no haríamos nada más. Yo creí que iba a ser más fácil comprar tela para hacer algo, pero la tela está muy cara. La tela más barata cuesta 20 pesos, pero no es como una tela que quieras tener en tu cuello porque está como muy dura. Entonces hay que planear otra cosa. ¿Tienes tela de playera? Como algodón suavecito. 79. Por ese es un metro. Pero pues este blanco y podemos hacer un hombre, un degradado de colores. 25 centímetros. O 20 y tantos. Ah, no, está 15 pesos. De este me das un metro. Vamos como en 75 más o menos. ¿Tienes relleno de almohada? ¿Se puede medio de medio? ¿No puedo? Okay. Cuestan 15. 79. 38, está medio caro. El año pasado los encontré en Walmart más baratos. Solo es por docena. Ah, ¿por docena? 4 pesos. Ah, está bien, yo creí que era por pieza, porque este te salen 4. Estoy en problemas. No sé cuál elegir, es que vean, es arcoiris. O mejor rosa. Rosa. A ver cuánto cuestan los ingredientes para hacer porcelana fría, porque sí podemos hacer muchas cosas con eso, pero si no, la opción B es pasta de migajón. ¿Cómo están cambiando? Sí. 26.50. 55 más 26, no, se nos da ahí la mitad, no tenemos todavía para las pinturas. Está muy caro, vamos a buscar mejor una plastilina ya hecha.
Estoy justo enfrente del Starbucks. La idea inicial era que la pashmina que vamos a hacer vaya en nuestra caja de Starbucks, pero va a ser caro conseguir la cartulina. Quiero ver si puedo conseguir un vaso vacío de alguien que esté aquí. Y estaba buscando como afuera que lo hayan dejado tirado, pero no veo ninguno. Tenemos el bote y lo vamos a lavar. Encontré otro aquí en el bote. O sea, esto no está padre, pues, pero lo vamos a lavar para poder ponerlo en un regalo. Ya tenemos dos. Esta es la otra opción, es cerámica fría, endurece el aire. Cuesta 38 y así no nos quemamos todo el presupuesto. Para el portarretrato, este de 9 pesos. Como tenemos un presupuesto muy bajo, vamos a llevar estos tres, que son los primarios, y un color cobre. Llevamos todo el día comprando, ya solo faltan algunos detallitos, que es más fácil conseguir una papelería pequeña, entonces vamos por esas pequeñas cosas que nos faltan. ¿Cuánto cuesta? 3 pesos. Sí. ¿No traes tu peluche para que lo mires? No, no lo he hecho, es que lo voy a poner. Ah, pues lo haces a la medida. Lo Es más fácil, sí. Comenzaremos con la bufanda o pashmina circular. Lo que compramos para hacerla fue todo esto, que nos dio un total de 79 pesos. Para que esta bufanda sí sea circular o infinita, lo que voy a hacer es juntar ambas orillas y las voy a coser. Y ahora que ya tenemos esto, lo que voy a hacer es darle un toque distinto utilizando el colorante azul. Primero voy a meter la tela, la voy a sacar y voy a ir dejando secciones del mismo tamaño entre 5 a 10 minutos para que se vaya pintando de diferente intensidad. Así al final tendrás un degradado increíble. Para que no se vea tan simple, una vez que se haya secado le voy a poner este listón de pompones en la orilla. Y eso va a hacer que se vea 1000 veces más bonita. Ya tenemos la bufanda, ahora tenemos que ponerla en nuestro empaque, que es el bote de Starbucks que nos dio Salvador. Muchas gracias, Salvador. Y para esto necesitábamos el papel de China, porque el café va en la parte de abajo, es la parte de la bebida, y el blanco va hecho bolita en la parte de arriba y así va a aparecer la crema batida. Yo por suerte acá tenía en mi casa un popote que había guardado, entonces lo voy a cortar y le voy a poner la puntita aquí adentro para que parezca un frappé real. Que sin popote como que no se ve tan padre. Y listo, tenemos nuestra primera idea con menos de 100 pesos, que es la bufanda circular en nuestra envoltura de frappuccino. Para la segunda idea compramos todo esto, que en total fueron 98.29 pesos. Empezaremos haciendo el peluche con el calcetín, lo voy a cortar en forma de gatito. Lo padre de estos peluches es que puedes hacer casi cualquier figura. Después de haberlo cosido, se va a rellenar, que quede gordito y bonito. Y es momento de decorarlo. ¡Mira, quedó súper bonito y kawaii! Le puse la colita en la parte de atrás. Y aquí las cosas que agregué es lo blanco son pedazos de camiseta reciclado y lo negro es un alambre de esos que vienen para el pan. La segunda cosa de esta idea es un portarretratos para fotos que también funciona como una base para celular. Lo vamos a hacer con los palitos. Aquí lo difícil fue cortarlos porque nada más teníamos un cuchillo y hay que pegarlos de esta manera. Lo malo de esta idea es que ya no nos alcanzó para pintura, entonces debe de quedar en madera, pero estaría mucho más padre poder pintarlo para que quede más atractivo. Y la otra cosa es que como no nos alcanzó para más materiales, va a tener que quedarse siempre fijo y abierto. Y nada más hay que agregarle la fotografía y ya tenemos el regalo terminado. Aquí el problema fue que ya no nos alcanzó para la envoltura. Intenté acomodar el listón curly, pero como que no. Entonces creo que hay que buscar otra opción. Necesitamos ver algo sobre un empaque. Y aquí ya nos pasamos del presupuesto. Tenemos 98.29 ya con todo esto. O sea, nos quedan 2 pesos para algo y no podemos comprar nada. Entonces yo creo que la solución va a ver si tengo alguna bolsa para reutilizar, o de celofán o de regalo. Entonces dejen checo. Acá es donde están todas las bolsas reutilizadas. Lo bueno de ser acumuladora es que tienes muchas cosas para salvarte en estos momentos. Esta de un tutorial pasado.
Y está grande, pero está demasiado grande. Y ya todo esto es como que papel de regalo. Lo más fácil es usar esta bolsa, pero como no quiero que sea fácil, vamos a intentar con esta que es hecha por mí con papel estraza hace mucho tiempo. Entonces intentamos que quepa aquí. Ok, vamos a acomodar todo dentro de la bolsa. Yo sé que sí podemos hacer que quepa. Uy, hasta el gatito quedará como asomándose por la ventanita. Y vamos a ponerle el listón curly que nos había quedado en la parte de arriba. ¡Listo! Regalo número 2 terminado. Un peluche de calcetín súper lindo y un portarretratos que también puede ser base para tu celular. Vamos con la tercera idea. Para hacerla compramos todas estas cosas que nos dieron un total de 95.70 pesos. Empezaré utilizando la arcilla para hacer la forma de mi joyero. Quiero que sea algo diferente, entonces voy a hacer un cactus. Como no tenemos para un rodillo, hay que utilizar algo que tengamos a la mano. Yo tengo esta lata de spray. Y utilizando un cuchillo de cocina, cortamos la figura. Y para que nos quede como un platito, voy a ponerlo en este tazón. Después de un ratote, cuando se haya secado, hay que pintarlo. Para eso utilizaré las pinturas que compré, las voy a mezclar hasta que me den el tono perfecto y hay que pintar toda la parte del frente. La parte de atrás la voy a pintar color cobre y ahora hay que esperar a que esto se seque. Siento como que llevamos grabando este video toda una semana, apenas se va a secar esto y ya llevamos como 3 días. Oye, no inventes, esta pintura quedó increíble. Dice madera, cartón, plástico, foamy y vidrio. Advertencia, no pintar cerámica o habrá una explosión. Pero padre. Yo siento que todavía le faltan detalles en el frente, pero como no podemos agregar más colores, voy a improvisar utilizando un borrador de lápiz y voy a hacer un sellito triangular. Listo, nos quedó así y ya terminamos. Esto fue para lo único que nos alcanzó en esta idea. Estos anillos no van incluidos en el regalo, solo es para que vean que sí funciona como un joyero. Lo voy a meter en la bolsa de celofán con el moño de esos que se doblan, que se utilizan ahorita mucho en Navidad. Y listo, terminamos con esta idea. No sé, como que siento que le faltó mucho. Wow, este video fue más difícil de lo que esperaba. Yo creí que iba a ser bastante sencillo conseguir regalos con 100 pesos, pero no había calculado los costos de los materiales. Entonces, como yo estoy acostumbrada que ya tengo todo aquí en el estudio, había olvidado que todas estas cositas se van acumulando y entonces los precios subían y después ya no nos alcanzaba y tuvimos que robar un vaso de café de Starbucks. Bueno, no lo regalaron, pero fue bastante interesante. No esperaba que eso sucediera al inicio de este video. De las 3 ideas, la mejor fue la pashmina que traigo aquí, porque hasta nos sobró dinero. Creo que en parte se debe a que nos ahorramos en la envoltura con ese vaso de Starbucks, así que gracias, Salvador. Y la tercera idea, que fue la del joyero, esa fue la que más me decepcionó, porque yo creí que iba a quedar muy padre, pero al final todos los materiales fueron muy caros y nada más pudimos hacer el joyero, el platito, y no le pudimos agregar accesorios ni nada. Entonces me decepcionó bastante. Pero fuera de eso, este video fue súper divertido. Me encantó ir a regatear a las mercerías. Eso nunca lo había hecho, entonces aprendí algo nuevo. Y no sé, ustedes díganme en los comentarios qué les pareció, si les gustaría otro video parecido. También aprovecho y les dejo otros videos aquí que les pueden gustar. Y eso es todo, nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós!